Lo que está ocurriendo en Televisión Española, con nuestro dinero, con el dinero de todos los españoles, no tiene un pase. Lo que era una televisión pública pensada para informar, educar y entretener con rigor y pluralidad, se ha convertido en el nuevo cortijo de los de siempre. Sí, como lo estás oyendo. Han abierto la puerta grande a las estrellas del griterío, el sensacionalismo y la bronca fácil. Y no hablamos de cualquier cosa, hablamos de Belén Esteban, de María Patiño, y de todo ese séquito de lo que algunos todavía tienen la osadía de llamar comunicadores. Pero espera, que no están solas. Porque al otro lado, en la trinchera crítica, se planta firme Diego Arrabal, dispuesto a reventarles el relato y a poner las cartas sobre la mesa. Y ojo, que aquí no estamos hablando de rumores sin más. Aquí hay demandas, hay broncas, hay miradas de odio en platós, e incluso rifirrafes durante partidos de fútbol. Sí, has oído bien. Que con la que está cayendo en España, con listas de espera sanitarias, con la compra en máximos históricos, con las pensiones bajo lupa, resulta que nuestros impuestos sirven para financiar un circo televisivo en horario de máxima audiencia. Un circo donde los que antes vivían de decir muérdeme la mermelada ahora se pavonean como si fueran referentes del periodismo patrio. Una broma de mal gusto. O mejor dicho, una provocación en toda regla. Porque atención, lo que se ha montado en torno al nuevo programa La Familia de la Tele, que por cierto, no ha empezado aún, es digno de un capítulo entero de House of Cards. Y si te pensabas que todo iba a ser armonía y buenos propósitos, te has equivocado de cadena. Aquí lo que hay es un cóctel molotov de egos, envidias y zancadillas. Y todo ello, pagado religiosamente con tu dinero y el mío. ¿Te parece normal? ¿Te parece que esto representa a la ciudadanía? Pero espera, que vamos por partes. Primero las demandas. Porque cuando uno empieza un proyecto y lo primero que recibe son acciones legales por presunta difamación, ya puedes imaginarte el nivel de profesionalidad y rigor que manejan. Resulta que un tal Hugo Sierra, al que muchos recordaréis por su pasado con Adara Molinero, ha decidido demandar a la Osa Producciones, una empresa recién nacida que se ha metido de lleno en este berenjenal. Y no solo eso, también hay querellas para Javier de Hoyos, Marta López y Brian Cuellar. Todos ellos acusados, según el abogado del demandante, de vulneración del derecho al honor por haber lanzado supuestas barbaridades en el programa Tentáculos. Pero, ¿sabes lo mejor? Que ese mismo programa es el que ahora está siendo promocionado y mimado por Televisión Española. Vamos, que a alguien que está metido en una querella por decir mentiras le dan micrófono y foco en la televisión pública. A esto hemos llegado. A que el honor se pisotee a ritmo de zapping y los jueces tengan que intervenir mientras tú y yo seguimos pagando la factura. Y si pensabas que eso era lo más fuerte, agárrate, porque llega la bronca del siglo. Un cruce de miradas, empujones verbales y tensiones que no caben en pantalla. ¿Los protagonistas? Nada menos que María Patiño y Inés Hernán, esa cara amable de TVE que se ha cansado de ser la simpática de guardia. Resulta que en plena grabación promocional para el nuevo programa, Inés decidió coger el micrófono y robarle el plano a María, que se quedó con la cara desfigurada por los celos. Un momento tenso, incómodo, televisado y que desde luego deja en evidencia que lo de La Familia de la Tele es más una ironía que un nombre acertado. Y por si fuera poco, en el palco de comentaristas durante un partido en el Estadio Metropolitano, ahí estaba también Belén Esteban, observando desde las alturas cómo las cosas se le escapaban de las manos a sus compañeras. Porque esto no es solo una pelea de egos, es un campo de batalla por el poder. Porque en este nuevo invento de TVE cada uno quiere su trocito de cámara, su titular, su momento viral. Y si para ello hay que empujar, pisar o incluso demandar, pues se hace. Que total, para eso está el contribuyente, para sostener este despropósito. Pero volvamos un momento a Diego Arrabal, que no se ha callado y ha dicho lo que muchos pensamos. ¿De verdad los españoles nos merecemos esto? ¿De verdad una televisión pública debe financiar este circo mediático en lugar de ofrecer cultura, educación y debate constructivo? Y ojo, que no lo dice desde un plató cualquiera, lo dice desde la experiencia, desde el oficio, desde la conciencia de que lo que estamos viendo no es casual, es sistemático. Porque aquí no hay inocentes. Todos saben lo que hacen. Todos saben lo que buscan. Y todos, absolutamente todos, están jugando sus cartas en una partida envenenada. ¿Tú crees que todo esto es por amor al periodismo? ¿Tú crees que María Patiño, Belén Esteban, Inés Hernán y compañía están ahí por vocación de servicio público? No nos hagamos los tontos. Están ahí porque saben que un escándalo vende más que 1000 documentales. Porque saben que una pelea de gatas da más audiencia que cualquier debate serio sobre sanidad, educación o justicia. Y como siempre, lo pagamos tú y yo. Como siempre, los que estamos al otro lado del televisor. Y por eso este escándalo no puede pasar desapercibido. Porque esto no es entretenimiento, esto es manipulación emocional a golpe de grito y lágrima. Esto no es servicio público, esto es telebasura disfrazada de progreso. Y lo peor de todo es que lo están vendiendo como si fuera algo moderno, inclusivo, necesario. Como si poner a María Patiño a pelearse con Inés Hernán por un micrófono fuera una nueva forma de hacer televisión.
No, señores, esto es el mismo lodo de siempre, solo que ahora lo riegan con nuestro dinero. Lo que se está gestando en Televisión Española no es solo una vergüenza nacional, es un aviso a navegantes. Una advertencia de lo que ocurre cuando se abre la puerta a las fieras, cuando se le da poder a quienes han hecho del escándalo su forma de vida. Porque lo que en principio iba a ser una renovación, un soplo de aire fresco, se ha convertido en una especie de sálvame institucional. Solo que ahora, en lugar de gritar en Telecinco, lo hacen en una cadena pública. Y eso, amigo, lo cambia todo. Porque no es lo mismo ver a Belén Esteban montando una bronca en el Deluxe, que verla haciendo lo mismo en un plató de TVE. No es lo mismo escuchar a María Patiño despotricar contra compañeros en un canal privado, que verla peleándose por un micrófono en horario de máxima audiencia financiado con dinero público. Y lo que es aún más grave, todo esto ha empezado antes de que el programa eche a andar oficialmente. Es decir, aún no ha habido ni un solo minuto de emisión en directo, pero ya hay enfrentamientos, roces, guerras de egos y rencillas personales que están salpicando a toda la plantilla. Y esto, para muchos que trabajan allí, es solo el principio de una tormenta que va a arrasar con todo. Porque no nos engañemos, el ambiente en los pasillos de TVE es irrespirable. Se han juntado dos mundos que jamás debieron tocarse. Por un lado, la televisión pública con sus trabajadores de carrera, periodistas serios, técnicos profesionales, gente que lleva años levantando la programación diaria con criterio y responsabilidad. Y por otro lado, la tele del salseo, del grito, de la lágrima fácil y del conflicto permanente. Dos mundos incompatibles. Dos maneras de entender la televisión que, como era de esperar, están colisionando con una violencia pasmosa. Y en medio de todo este caos, ¿quién crees que está tomando el control? Pues los que mejor manejan el conflicto. Los veteranos de la guerra del morbo. Los que han vivido del plató convertido en campo de batalla. Porque aquí no hay inocentes, pero sí hay profesionales del barro. Gente que sabe cuándo mirar, cuándo callar, cuándo lanzar una puya con sonrisa fingida y cuándo quedarse quieto para que el otro estalle. Y eso es lo que está ocurriendo, cada día, cada reunión, cada ensayo. El plató huele a pólvora y ni siquiera han encendido las cámaras. ¿Y quién lo está pagando todo? Pues tú y yo, todos. Porque esta estructura está financiada con los presupuestos generales del Estado. Porque cada sonrisa falsa, cada paseíto por el plató, cada ensayo lleno de tensiones, se paga con lo que te quitan de la nómina, con lo que pagas en el supermercado, con los impuestos que te suben año tras año. Y mientras tú ajustas cuentas para llegar a fin de mes, ellos juegan a ser estrellas del conflicto en una televisión que debería estar al servicio del ciudadano, no de las vanidades. Y ojo, porque la cosa va a más. El programa, de nombre engañosamente amable, La Familia de la Tele, no es otra cosa que una bomba de relojería. Porque ya no hablamos solo de Belén Esteban contra María Patiño, o de Inés Hernán robándole plano a la primera que pestañea. No. Esto ya se ha extendido al equipo técnico, a los redactores, a los realizadores. Gente que ha pedido el traslado, que se ha cogido bajas médicas, que está hartita de aguantar gritos, malos modos y enfrentamientos que parecen sacados de un reality de segunda. Y por si alguien pensaba que todo esto se quedaba en el plató, que no cunda el pánico, también hay movidas en los pasillos, en los coches de producción y en los grupos de WhatsApp del equipo. Sí, porque ya hay bandos. Ya hay grupos divididos entre los que apoyan a una o a otra. Entre los que creen que esto es televisión moderna y los que piensan que esto es una absoluta degradación del medio. Y mientras tanto, los directivos callan. O peor, se ríen. Porque mientras haya titulares, mientras haya movimiento, mientras se hable de ellos, aunque sea para mal, el objetivo está cumplido. ¿Y dónde está Diego Arrabal en todo esto? Pues en el único sitio en el que un periodista con principios puede estar, denunciando el escándalo. Denunciando que el dinero público se esté utilizando para montar esta especie de telebasurización de la cadena pública. Y lo dice sin tapujos. Sin eufemismos. Llamando a las cosas por su nombre. Mientras otros miran hacia otro lado o se suman al circo con tal de tener un par de minutos de foco, Diego da la cara. Y por eso molesta. Por eso ya hay quienes están intentando desprestigiarlo, apartarlo, silenciarlo. Pero no lo consiguen. Porque alguien tenía que decirlo, y lo está diciendo. Y si tú también piensas que esto no puede seguir así, si tú también estás harto de ver cómo se despilfarra el dinero público en guerras de plató, en egos sobredimensionados y en broncas sin sentido, prepárate. Porque lo que te vamos a contar en las siguientes páginas va a sacudirte de verdad. Porque aún no te hemos dicho quién traicionó a quién, qué pasó en los camerinos, quién pidió la cabeza de quién, y lo más fuerte de todo, qué persona del equipo ha amenazado con tirar de la manta si no la colocan como presentadora fija. Lo que está ocurriendo tras bambalinas en ese programa mal llamado La Familia de la Tele es una auténtica carnicería emocional. La palabra familia suena a burla cuando la realidad es que cada reunión es una guerra, cada ensayo es una batalla, y cada emisión grabada es una bomba de relojería a punto de estallar. Empezamos por una que no se calla ni debajo del agua, Belén Esteban. La princesa del pueblo, que ahora parece más bien la emperatriz del caos.
Nada más llegar a los estudios, montó una escena digna de telenovela. Gritos en el camerino porque, según ella, su silla no estaba bien colocada. Que si el plano no le favorece, que si la iluminación le saca papada, que si a mí no me graba ese cámara que me hace sombra en el pómulo izquierdo. Una diva absoluta. Pero ojo, que no estaba sola. Porque justo al lado, en el camerino contiguo, estaba María Patiño, en su modo más explosivo. Y lo que se oyó allí dentro no lo ha escuchado ni el apuntador. Portazos, insultos, amenazas de plantarse la grabación, e incluso, según dicen algunos técnicos que prefieren mantener el anonimato, una frase lapidaria dirigida directamente a Belén. Como sigas así, te reviento el directo, bonita. Literal. Así, con ese tono. Lo que empezó como un desacuerdo técnico se convirtió en una guerra abierta de egos. Patiño no soporta que Belén acapare protagonismo, y Belén no soporta que Patiño tenga más influencia en la dirección. Es una lucha de titanes, de dos reinas sin reino que ahora tienen que compartir escenario, y ninguna está dispuesta a ceder ni medio centímetro. Pero esto no acaba aquí. Porque hay tercera en discordia, Inés Hernán. Sí, esa que venía de hacer programas jóvenes y frescos para TVE, y que ahora se ve atrapada entre dos pesos pesados del barro. ¿Qué ha hecho Inés? Intentar sobrevivir. Pero con una sonrisa fingida que ya no cuela. Ella misma, en uno de los últimos ensayos, se fue directa al micro en mitad de una intervención de Belén. Le arrebató el protagonismo delante de todo el equipo. Fue el momento exacto en el que se rompió todo. Belén, humillada públicamente, soltó un "ya estamos", la listilla queriendo destacar otra vez que retumbó en medio plató. Y lo más indignante es la falta de responsabilidad de RTVE. Porque alguien, en algún despacho, firmó esos contratos. Alguien decidió que este era el equipo adecuado. Alguien pensó que juntar a estos tres nombres era buena idea. Y ese alguien, ese iluminado, debería dar la cara. Porque si esto termina en desastre, no será culpa de las presentadoras, ni siquiera de los productores. Será culpa de quien, desde el dinero público, pensó que era más importante el salseo que el servicio público. Más importante la bronca que la cultura. Más importante el espectáculo que la coherencia. Y esa persona, o esas personas, tienen nombres y apellidos. Y deberán responder. Porque el escándalo apenas está empezando. Belén Esteban ya está molesta. María Patiño, más aún. Inés Hernán no se calla. Y los egos están desatados. ¿Qué crees que va a pasar en el primer directo? ¿Se van a tirar los trastos en plena emisión? ¿Va a haber una guerra en plató como en los peores tiempos de Telecinco? Lo que es evidente es que el programa aún no ha empezado, y ya huele a chamusquina. Y lo pagas tú. Y lo pago yo. Con nuestros impuestos. Con nuestro dinero. Porque esta televisión pública se ha convertido en una especie de ONG para expresentadores caídos en desgracia. Una ONG que da cobijo a egos oxidados que necesitan desesperadamente volver a brillar. Y llegamos a ese punto en el que la vergüenza ajena se mezcla con la indignación. Porque una cosa es que haya tensiones entre presentadores. Eso ha pasado toda la vida. En todas las cadenas. Pero lo de ahora es otro nivel. Lo de ahora es un circo institucionalizado. Un esperpento sostenido con el sudor de tu frente y el mío. Porque, no lo olvidemos, lo que está ocurriendo en televisión española no es un problema de farándula, ni un simple choque de egos entre famosillos en decadencia. Es una tomadura de pelo nacional. Una estafa moral camuflada de televisión pública. Y el ejemplo más escandaloso es el siguiente: María Patiño negándose a compartir plano con Inés Hernán. Así de claro. Según testigos presenciales, grabando una simple promo, ni siquiera un programa en directo, ya hubo malas caras, desprecios, desplantes y miradas asesinas. Que si tú te has adelantado al micrófono, que si a mí no me apartas, que si yo tengo más trayectoria que tú, que si a ver si te crees que esto es TikTok. ¡Qué vergüenza! Pero es que eso no es todo. El choque más sonado no fue ese. Fue cuando, durante la grabación de una pieza en el campo del Metropolitano, Inés cogió el micrófono delante de todos, quitándole literalmente el turno a Patiño, que se quedó con cara de cartón piedra. Ojo, que esto no lo digo yo, lo dicen los vídeos. La cara de María era un poema. Porque, claro, en su mundo, ella sigue siendo la gran periodista de la crónica social, y que venga una chavala de la nueva ola a quitarle protagonismo, eso no lo tolera ni muerta. ¿Y qué pasa con Belén Esteban? ¿Se mantiene al margen? Para nada. Belén también está mosqueada. Porque a ella la han colocado en una especie de sala de comentaristas, apartada del centro de acción. Como si fuera un adorno. Como si no pintara nada. Y claro, eso a Belén le duele. Porque ella necesita cámara, necesita foco, necesita decir hasta luego Mari Carmen con 20 millones de telespectadores. No desde un palco frío y sin alma. Así que está acumulando cabreo, y cuando explote, que nadie se haga el sorprendido. Lo más grave de todo esto no es que se lleven mal.
Lo grave es que RTVE lo sabía. Lo sabían desde el primer minuto. Sabían que juntar a estas 3 personas, cada una con su propio ego del tamaño de la Catedral de Burgos, era una receta para el desastre. Pero aún así lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por morbo? ¿Por desesperación de audiencia? ¿Por amiguismo entre productoras? Porque no olvidemos que detrás de este show no está una productora cualquiera. Está la Osa Producciones, heredera espiritual de la infame fábrica de la tele. Es decir, lo mismo de siempre, pero con otro nombre. Y el escándalo no acaba en las peleas. Porque a todo esto hay que sumarle las demandas judiciales. Hugo Sierra, sí, el ex de Adara, ha interpuesto acciones legales civiles y penales contra los responsables del programa por difamación. ¿Por qué? Pues porque una tal Valerie ha insinuado en antena que tuvo algo con él. Así, sin pruebas, sin contexto, sin nada. Solo por soltar el titular. ¿Y quién lo permitió? RTVE. Con tu dinero. Con mi dinero. Y ahora, los demandados son Brian Cuellar, Valerie, Marta López, y hasta el presentador Javier de Hoyos. Todos acusados de vulnerar el derecho al honor. Todo esto sin haber estrenado formalmente el programa. Imagínate lo que puede venir después. Esto es un polvorín esperando una chispa. Pero aquí va lo peor. Mientras todo esto ocurre, mientras el escándalo se cuece a fuego lento, mientras la televisión pública se convierte en un plató de cotilleos con amenazas de querella y peleas por un micro, en RTVE nadie da explicaciones. Nadie se pronuncia. Nadie asume responsabilidades. Silencio absoluto. Como si nada. Como si fuera normal gastar millones de euros públicos para montar una especie de Sálvame 2.0, pero sin gracia y sin dignidad. Y ojo, que este silencio institucional no es ingenuo. Es cómplice. Porque saben perfectamente que si saliera toda la verdad, si se supieran los sueldos, las cláusulas de contrato, las condiciones pactadas con estas presentadoras, la ciudadanía montaría en cólera. Porque ya está bien. Ya está bien de colocar a dedo a amigos, de pagar sueldazos a tertulianos reciclados, de usar los medios públicos como cortijo particular. Es que es escandaloso que en una televisión que se supone que debe promover la cultura, la educación y la información plural, se apueste por lo más rancio del cotilleo patrio. Porque, no nos engañemos, ni Belén Esteban, ni María Patiño, ni Inés Hernán representan el periodismo serio. Representan el show, el grito, el zascazo barato. Y eso, que cada uno lo consuma donde quiera, pero no con dinero público. Y mientras tanto, Diego Arrabal, el único que está sacando la verdad a la luz, ya ha avisado, esto va a ir a peor. Porque si las rencillas empiezan así, cuando las audiencias no acompañen, cuando empiecen los recortes, cuando haya que elegir quién se queda y quién se va, las puñaladas van a ser épicas. Y eso, amigos, también lo pagaremos nosotros. Así que la pregunta es clara, ¿cuánto estamos dispuestos a aguantar? ¿Hasta cuándo vamos a seguir financiando esta pantomima? Porque una cosa es la televisión pública, y otra muy distinta es convertirla en un vertedero emocional al servicio de egos frustrados. Lo peor no es que se estén peleando. Lo peor es que nos están tomando por tontos. Porque en este nuevo circo montado por Televisión Española, no hay una sola cara inocente. Ni una. Aquí todo el mundo cobra, todo el mundo trinca, todo el mundo se calla lo que le conviene, y si hay que tragarse las puñaladas por contrato, se tragan. Porque lo que realmente importa no es la tele. Es el sobre, el contrato, el dinero público. Y mientras tanto, nosotros, los de a pie, pagando la función. Pero no te confundas, esto no es entretenimiento, esto es un insulto institucionalizado. Es el retrato perfecto de una televisión pública tomada por los de siempre, los que han hecho carrera del griterío, del escarnio y del morbo. Esas mismas caras que durante años criticaron a TVE por estar politizada, ahora se apoltronan en sus platós como si fueran la voz del pueblo. ¿Perdona? ¿Desde cuándo María Patiño representa a los españoles? ¿Desde cuándo Belén Esteban es un ejemplo de comunicación pública? ¿Desde cuándo una influencer venida más como Inés Hernán, a la que solo conocen los 4 de Twitter, está autorizada para compartir mesa con periodistas serios en una televisión financiada con tus impuestos? Pero claro, ahora resulta que los que se pasaron años llorando por el final de Sálvame, diciendo que se había censurado el entretenimiento popular, han conseguido colar su modelo dentro de una televisión pública. Y no lo han hecho por méritos. Lo han hecho por contactos, por agendas, por relaciones. Porque, aunque cambien de nombre, siguen siendo los mismos de siempre. Los que arruinaron Mediaset, ahora meten el pie en RTVE como si esto fuera su cortijo. Y nadie les frena. Nadie les pone freno. Porque los que mandan, les tienen miedo. Y mientras ellos juegan a los teatrillos, los ciudadanos seguimos recibiendo titulares de vergüenza. RTVE promociona a Belén Esteban en pleno partido. María Patiño se niega a grabar con Inés. Comienzan las tensiones en el nuevo programa con fondos públicos. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que esto todavía no ha empezado oficialmente. No ha arrancado el programa.
Y ya estamos hablando de broncas, de egos desatados, de miradas de odio en mitad de una promoción futbolera. La imagen es desoladora. A un lado del campo, 3 personas que no se soportan fingiendo que se llevan bien. Al otro lado, millones de contribuyentes que no pintamos nada. Que ni decidimos, ni opinamos, ni participamos. Pero eso sí, pagamos religiosamente para que esta pantomima siga adelante. Para que los mismos de siempre se sigan forrando mientras nos venden que están renovando la televisión pública. ¿Renovando el qué? ¿Esto es renovación? Meter a las mismas caras de siempre, hacer los mismos contenidos de siempre, con los mismos tonos de siempre, solo que ahora bajo el paraguas de la diversidad, del progreso y de la pluralidad. Venga ya. Esto no es progreso. Esto es una involución mediática. Es el regreso del cotilleo más casposo, más sobreactuado y más encubierto bajo discursos modernos. Porque cuando Inés Hernán le quita el micro a María Patiño, no lo hace en nombre del feminismo, ni de las nuevas generaciones, ni de la pluralidad, lo hace por puro ego. Por querer brillar más que la otra. Y cuando Patiño pone esa cara de odio, tampoco lo hace como protesta. Lo hace porque no soporta no ser la reina del plató. Son exactamente iguales. 2 versiones distintas del mismo narcisismo mediático. Y en medio, Belén. Que va de humilde, de campechana, de pueblo. Pero todos sabemos que si no tiene plano, si no tiene frase viral, revienta. Porque Belén no vive de comunicar. Vive de estar en pantalla. Vive de decir cualquier cosa que haga ruido. Y si eso no ocurre, empieza el chantaje emocional, el yo me bajo del programa, el esto no es lo que me prometieron. La historia de siempre. Y mientras estos 3 egos se reparten la carnaza, RTVE calla y otorga. No hay comunicado, no hay explicaciones, no hay transparencia. Solo nos enteramos de lo que pasa porque hay testigos, porque hay vídeos, porque Diego Arrabal ha decidido contarlo. Porque si no fuera por eso, seguiríamos pensando que todo va bien, que el nuevo programa de la familia de la tele es un formato blanco, divertido, inocente. Y resulta que es una olla a presión a punto de estallar. ¿Y sabes qué es lo más perverso de todo esto? Que aunque fracase, aunque se hunda en audiencia, aunque las broncas lo devoren desde dentro, nadie va a pagar por ello. Nadie. Porque aquí no hay responsabilidades. Aquí, cuando algo sale mal, no se despide al culpable, se le recoloca. Se le da otro espacio. Otro proyecto. Otro presupuesto. Porque el sistema no está diseñado para premiar el talento, sino para proteger a los de siempre. Y mientras tanto, tú y yo seguimos viendo cómo sube la luz, cómo bajan las pensiones, cómo los autónomos se ahogan, cómo la sanidad se desangra, pero RTVE sigue con sus sueldazos, sus platós carísimos y sus figurantes de oro. Todo para que 3 ególatras se tiren de los pelos mientras nos hacen creer que esto es televisión de calidad. ¿Sabes qué es lo más triste? Que dentro de unos meses, cuando todo esto estalle, cuando salgan los datos, cuando empiecen las filtraciones internas y los cuchillos vuelen por WhatsApp, nos volverán a vender otro programa con otras caras recicladas, y volveremos a pagar por ello. Y así una y otra vez. Porque el negocio no está en hacer televisión. El negocio está en colarse en RTVE. En firmar un contrato. En garantizarse un sueldo con dinero público, haga lo que haga. El negocio está en el enchufe, en la amistad, en la connivencia con el poder político o el productor de turno. Así que la pregunta final es sencilla, pero dolorosa. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se rían de nosotros? Porque esto no va de izquierda o de derecha. No va de formatos modernos o antiguos. No va de feminismo, ni de diversidad, ni de pluralidad. Esto va de ética, de decencia, de dignidad. Y cuando ves que se están gastando millones en esto, y al mismo tiempo faltan camas en hospitales, profesores en colegios o policía en las calles, entonces entiendes que el problema no es solo la televisión. Es el país. Y si no lo paramos nosotros, nadie lo va a parar.